Ok, bien. ¿Alguien viene por primera vez? Veo unas caras nuevas ahí nomás. Saludarlos. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Ok. Bueno, pues se ve que estamos todavía por ahí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues estamos los que estamos y esta noche vamos a continuar con Primera Tesalonicenses. Y este es un capítulo, como dirían los jóvenes, cañón. Es un capítulo cargado de riqueza, de la cual nosotros haríamos bien en tenerlo bien identificado este capítulo, porque es un capítulo que nos ayuda a entender muchas cosas, dos aspectos muy grandes, que se ven en este capítulo. De ahí salen otras ramificaciones, pero dos aspectos muy grandes. Uno de ellos es la santidad y el otro de ellos es la vida eterna. Nosotros, ¿qué es de nosotros cuando nos vamos de este mundo? ¿Qué es de aquellos que mueren? Es una pregunta que todo mundo tiene, que todo mundo hace, y aquí tenemos una tremenda respuesta, y es un bálsamo para aterrizar aquí cuando tú estás en un momento de tribulación por haber perdido un ser querido, aquí en este capítulo 4. Entonces yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación. Hemos cantado al Señor, orado que se abran los cielos, y yo pido al Espíritu Santo que traiga revelación sobre nuestras vidas, incluyéndome a mí que estoy dando la palabra, y que traiga una unción, que ponga carbones encendidos en mis labios para que sea palabra de Dios la que brota, y que sea una palabra profética que traiga una llave que abre nuestro entendimiento, que abre nuestros corazones y lo deja al descubierto, para que entre la operación del Espíritu Santo en nosotros y extirpe aquello que no es de Dios y lo arroje al fuego y santifique nuestros corazones. Y también venga el Espíritu Santo a llenarnos, porque Él es el único que nos va a levantar de entre los muertos. Él es el que nos va a despertar en aquel día que venga Cristo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre los que escuchan este mensaje, los que ven este mensaje, los que están aquí entre nosotros, aún aquellos que no pudieron venir. Señor, tú eres el único que nos va a despertar, tú eres el único que nos va a llevar a la gloriosa presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra que nos has dejado aquí para leerla, meditar en ella, enriquecernos en ella y caminar y andar en ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Veíamos que en cada capítulo siempre el apóstol Pablo está escribiéndoles una palabra de exhortación, de afirmación, de consuelo a los tesalonicenses que estaban viviendo una persecución. La iglesia nació bajo persecución. Pablo fue perseguido en esta ciudad de Tesalónica, pero aún con todo quedó una semilla ahí y brotó y nació una iglesia, nació la iglesia de Tesalónica. Y tiempo después el apóstol Pablo está escribiéndoles una carta. Se supone que desde Corintio, donde está mandando esta carta, mandó efectivamente 2 cartas, pero esta carta es una carta donde está animando a la iglesia de Tesalónica. Y Tesalónica, como todos sabemos, en el tiempo de que se escribió esta carta, pues era una ciudad influida por Roma, era una ciudad que tenía sus raíces en Grecia, y la cultura griega había sido una cultura pagana, una cultura de valores morales muy parecidos a los que hoy tenemos en el mundo, pero tal vez mucho más fuertes de los que hoy estamos viendo, pero que iremos viendo gradualmente aumentando en el mundo. Y era una ciudad que estaba muy contaminada, era una ciudad que estaba llena de idolatría, una ciudad que estaba llena de inmundicia, de impureza, de maldad, de perversión. Toda Grecia, eso fue lo que vino a ser la caída de Grecia, y luego vino a ser la caída del Imperio Romano, y muy probablemente va a ser la caída de grandes naciones si no se cuidan y si no prestan atención a la Escritura.
Y así como se aplica a naciones, también se aplica a personas, a nosotros como individuos. Por eso tenemos que prestar mucha atención. Capítulo 4, versículo 1 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, o sea, hace como una conexión con el capítulo 1, 2 y 3, y luego dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron ustedes de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La mitad del versículo dice: de la manera que aprendieron de nosotros. El apóstol Pablo había estado entre ellos y había mostrado por medio de su testimonio un estilo de vida diferente a lo que estaban practicando los griegos, los romanos, los paganos. Y era un estilo de vida totalmente distinto a la forma de hablar, a la forma de vestirse, a la forma de pensar, a la forma de actuar que se practicaba en ese entonces. Y su estilo de vida está diciéndole: les exhorto, yo les ruego en el nombre de Jesús, que así como aprendieron de nosotros, como conviene conducirse. El apóstol Pablo está diciendo: nuestra conducta debe de marcarse algo que sabemos que si lo hacemos como Jesús nos dijo, definitivamente nos conviene imitar a Jesús. Nos conviene imitar a Jesús. Y aquí dice: como conviene conducirnos. Y cuando tú dices la palabra conducir, luego te viene a la mente un carro que traes la dirección y estás manejando. Bueno, conviene conducir bien, porque si no vas a andar chocando, o si no vas a andar ahí cayendo en una barranca. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo: ustedes deben de aprender de nosotros cómo conviene conducirse. Y luego la segunda parte al final del versículo 1 dice: y cómo agradar a Dios. Y esto es algo que se está presentando en esta noche aquí con nosotros. ¿Cómo debo yo agradar a Dios? Es una pregunta que tú te tienes que hacer a ti personalmente, y yo me la estoy haciendo. ¿Cómo debo de agradar a Dios? Debo de conducirme de una manera que imite a otros que caminan en Cristo, pero en lo personal, ¿cómo debo yo agradar a Dios? Es algo que debemos de empezarnos a revisar. Este es un tiempo de revisión donde nos estamos examinando por medio de esta escritura. Es muy fuerte porque vamos a entrar en un terreno, un campo fuerte. Y empieza a decir cómo debemos de agradar a Dios. ¿Cómo debemos de agradar a Dios? Es increíble, pero el mundo nos enseña a no agradar a Dios. Continuamente nos enseña a no agradarle a Dios. Y el diablo es el primero que está ahí hablando de cómo no agradar a Dios. Y él hace toda la inventiva, él tiene todas las propuestas para que tú y yo no agrademos a Dios. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo: hay una forma que Dios espera que tú y yo vivamos, y es algo que tú tienes que tener, es algo que tú tienes que agradarle a Dios, es algo que si lo haces le agradas a Dios, y si no lo haces no le agradas a Dios. Así de fácil. Dios no anda con rodeos. Entonces aquí está diciendo el apóstol: nosotros debemos de conducirnos de una manera muy particular, diferente al estilo del mundo, y también siempre mantenernos en el terreno de cómo agradar a Dios. ¿Cómo le agradará a Dios mi conducta, mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de tratar con otras personas? ¿Cómo le puedo agradar a Dios de esta manera? Versículo 4 al final dice: y así abundar más y más. O sea, no es nada más una acción por un día, no es nada más una acción esporádica y nada más, sino aquí está hablando de una progresión. ¿Pueden decir conmigo progresión? Progresión. Aquí dice es una forma de cómo agradarle a Dios más y más. O sea, esta es una progresión. Yo puedo decirte que casi deja entre líneas hacernos ver de que para agradarle a Dios es inagotable. Agradarle a Dios es algo inagotable. No es nada más una cosa que hagas y ya lo agradaste. No, agradarle a Dios es algo que va en progresión y es cada vez más y más, y vas descubriendo las formas en que le vas agradando a Dios cada vez más y más. Es progresiva, no es estática. ¿Sí estamos?
Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, en sus primeras visitas, el apóstol Pablo les había mostrado qué eran aquellas instrucciones que dejó Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús nos dejó como instrucciones? ¿Cuáles fueron sus instrucciones? Tú te vas a los evangelios y está continuamente dejando instrucciones Jesucristo. Y aquí está diciéndoles a ellos, ustedes saben las instrucciones, ¿sí?, que les dimos nosotros, que nos dejó a nosotros Jesucristo. Estas instrucciones son las que Él dejó. Estas son las instrucciones que si las hacemos, le agradamos al Señor. Y si las hacemos de una manera progresiva, es decir, continuamente buscar nuevas formas de agradarle a Dios, vamos en una forma progresiva de más y más estar agradándole a Él, caminando con Él. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios, y este es el centro y el meollo de todos los evangelios, y este es el centro y el meollo de todas las epístolas, y este es el centro y el meollo del asunto de la palabra de Dios, y para la iglesia este es el centro y la reunión de hoy. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, es santificación. ¿Qué quiere decir eso, oye? Santificación. Cuando hablamos de santidad, habla de un proceso que está produciéndose en nosotros, del cual tú eres responsable de manejarlo. Eso es santidad. Déjame ponértelo de una manera. Cuando estábamos en el mundo sin Cristo, estábamos perdidos irremisiblemente, y si nos hubiera sorprendido la muerte, porque este capítulo habla de la muerte, nos iríamos al infierno. Hay dos lugares nada más, hay cielo y hay infierno. Cuando yo recibo a Cristo, o tú recibiste a Cristo en tu corazón, tu salvación fue instantánea. Vamos, cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu mamá, tu vida fue inicialmente instantánea. Ya tenías vida. En el momento en que se concibió, en que el esperma y el óvulo conectaron, ahí comenzó la vida. Ahorita andan debatiendo que si a los 3 meses, si a los 4 meses. Pobrecitos, yo no sé nunca he leído biología. Es en el momento de esa conexión, ahí hay vida. Bueno, en el momento en que yo me conecté con Cristo, ahí hay salvación. Somos salvos. Instantáneamente empieza la salvación. Ya eres salvo. Pero después viene el proceso de lo que es la gestación. Y la gestación, en términos bíblicos, es la santificación. Es un proceso que vas transformándote más y más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Es un proceso, la santificación. La santificación, aunque ya eres salvo y sí tienes el ingrediente de santificación, la santificación no te limita a estar ahí estática, sino la santificación es un proceso que tú vas desarrollando en tu vida. Y la otra cosa es que es necesaria la santificación si aún vivimos, porque vivimos en un mundo donde estás continuamente siendo agredido, atacado, tentado, y hay lazos por todos lados. Entonces la santificación es algo que tú cuidas y tú vas gestando en el proceso de tu caminar hasta que Jesús te llame a su presencia. Es algo que tú tienes y que tú tienes que cuidar y preservar. Tú y yo lo tenemos que hacer. Entonces es un proceso, es una condición, es una actitud santa, ¿sí? Es el principio que nos separa del mundo. El mundo no se puede santificar. Necesita tener a Cristo para hacerlo. Es como un carro. El carro no puede avanzar si no tiene gasolina. ¿Sí entiendes eso? Y el mundo dice, no, yo sí, aquí tengo carro. Pues tienes carro, pero no tienes gasolina, no vas a ningún lugar. Vas a estar ahí paradote toda tu vida. Y aunque juegues al carrito, no vas a ningún lugar si no tienes combustible. Y hay gente que juega a la iglesia, pero no se ha entregado a Cristo. Y están jugando a la iglesita. ¿Nunca has visto a los niños que juegan al carrito? Pero no van a ningún lugar. Bueno, así hay muchos así. Hay muchos que están así. Y el que nos ayuda en la santificación es el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. Sin Él no vas a poder hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15. Entonces necesitamos entender esto. Entonces la voluntad de Dios es esta tu santificación. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Ese es su deseo.
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, Él quiere santificarte, Él está dispuesto a ayudarte en esa santificación, pero tú tienes que participar. Aquí ya no es, pues ni modo, pues así soy, nací pecador, nací drogo, nací borrachito, nací y pues no voy a hacer nada, así nací. No es así. Dios quiere hacer su voluntad en ti, pero te está dejando a ti la decisión. Este es unos versículos de decisión. Tenemos que tomar decisiones. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Es una dedicación moral, es una vida dedicada a la pureza. Está hablando de una purificación. Estamos en un mundo continuamente tratando de ensuciarnos. Si tú te das cuenta, tenemos hígado y el hígado se encarga de purificar la sangre. Tiene un sistema de filtreo. No conozco mucho de eso, pero sé que Dios puso ese órgano para purificar. Si no tuviéramos eso, estaríamos intoxicados y nos moriríamos. Y Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para purificarnos. Y lo que espera Dios es una vida de pureza. Y tú dices, es que pues no lo voy a hacer nunca, yo peco, yo he fallado al Señor. Y tú puedes pensar mil cosas, pero el Espíritu Santo te está diciendo, la voluntad de Dios es tu santificación. Él quiere ayudarte en este proceso. Él quiere poner su parte. Ahora, conexión, versículo 3, directamente con una de las actividades que más daño hacen a la santificación. O sea, uno de nuestros principales oponentes es nuestro cuerpecito. Nuestro cuerpo es un oponente a nuestra santificación. O es de Dios o es del mundo este cuerpo. Y aquí el apóstol está conectando lo que le agrada a Dios es vuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación. Y cuando mete esa palabra en ese versículo, ya como que empieza a tomar un curso muy, muy especial. Número uno, porque está hablando de una vida de pureza, pero a la vez está avisándonos de que hay un enemigo contra la santificación. Hay un enemigo contra la pureza. Y es algo que el mundo ofrece y es algo natural en el cuerpo humano, la tendencia natural de tirarle en esa dirección. Los principales empresas del mundo, de refrescos, de carros, de joyas, de lo que sea, utilizan siempre un elemento sexual en esa dirección, apuntando en esa dirección. Y la idea que trata de hacer es atacar esa área que tenemos todos por naturaleza puesta por Dios, que sirve con el propósito de traer descendencia dentro del marco legal de Dios, que es el matrimonio, y trata de disparar ese ingrediente que tenemos fuera de tiempo o fuera de orden. ¿Me están entendiendo? Y está continuamente estimulándolo el mundo para que se utilice fuera de tiempo y fuera de orden. Nosotros tenemos eso puesto por Dios para un tiempo dentro de un orden. Eso lo puso Dios para un tiempo. Hay un tiempo para eso. Y hay un orden para eso. Hay un círculo que se llama el matrimonio y está diseñado para eso. Entonces, aquí está hablando el apóstol poniendo una señal, una marca, diciendo apartaos de la fornicación. Versículo 4. Y que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El problema de la cultura de aquel entonces es el mismo problema de hoy en día. O sea, no es nada nuevo. Imagínate que carta a los regiomontanos. O sea, no hay diferencia. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Está hablando a seres humanos que estaban teniendo un problema muy serio. Y uno de sus problemas muy serios era la infidelidad, que corría y reinaba en medio de una cultura donde ellos no tenían parámetros, no tenían moral, no había moral. Para ellos era normal el engañar a la esposa, engañar al esposo. Era lo normal. Y hoy en día eso es lo que tenemos en nuestra cultura. Es algo que está floreciendo y está empujándose en esa dirección. Y entonces nosotros, aquí el apóstol Pablo dice que cada uno de ustedes sepa
tener su propia esposa en santidad y honor. Hablando de santidad es apartarla para ti. Apartarse el uno para el otro. Lo que significa santificación es apartarme para Dios. Cuando yo estoy buscando santificarme, estoy buscando cómo agradarle a Dios. Es como la novia que se arregla porque quiere agradarle al novio. Se está arreglando porque ya en el novio, se van a encontrar y se está pues perfumando, peinando y lo que tú quieras y mandes, porque se está preparando para ese encuentro y está apartándose. Oye, fíjate que tenemos unas fiestas, dicen las amigas, no puedo ir porque tengo un encuentro, viene mi novio. Oye, fíjate que hay otras cosas, no, lo siento mucho, yo me estoy preparando para este con el que me voy a encontrar. Es una santificación, se está apartando para ese encuentro. Y aquí está hablando ahora, esa santificación está siendo amenazada, está siendo seducida, está siendo llevada en otra dirección, está tratando de robar un proyecto de Dios, un plan de Dios, un propósito de Dios. Y empieza a hablarles aquí en el versículo 4, que cada uno sepa tener a su propia esposa. Y esto es algo que es importante hablando de los esposos, de que está diciendo que cuidemos a nuestras esposas, que las honremos, que velemos por ellas. Que ya el concepto bíblico conforme a la palabra de Dios es 1 a 1, hombre, mujer. Aquí no deja espacios para hombre, hombre o mujer, mujer o 2, 3, 4. No está dejando los espacios, está cerrando el paso solamente a una relación 1 con 1 dentro de un pacto matrimonial. Y que cada uno sepa, dice aquí la escritura, sepa tener su propia esposa en santidad, es decir, cuidar que sea exclusividad, cuidar de no mezclarla con cosas que son de afuera, que son del mundo, que no es de Dios, y en honor, que se le da un lugar de honor. No es un mueble, no es un instrumento sexual, no es nada más de uso para egoísta, sino que es algo de honor. Es algo de honor. Y esto me abre una ventana a ver un poco la cultura de aquel entonces, cómo ellos no tenían esos principios. La esposa no estaba santificada, es decir, la esposa no estaba apartada. La esposa estaba a la buena de Dios. ¿Sí me entienden eso? Y ahorita vas a ver más de eso. La esposa no estaba considerada como algo de honor, era un instrumento nada más. Era un mueble, era un aparato. Y se le usaba. Mucho de eso hay hoy en día. Por eso se polarizó a partir del siglo XX, la mujer empezó a protestar buscando su posición como mujer, pero se fue al otro extremo. La famosa liberación femenil fue una voz de protesta porque estaba todo esto. Estaba siendo explotada, abusada y no se le daba el lugar. Cuando se hubieran leído la Biblia, hubieran entendido que eso es desde el principio. Dios siempre lo estableció así. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia. Está hablando de que esa concupiscencia que decía hace rato, que es un ingrediente que el ser humano tiene en su naturaleza, por la misma naturaleza caída. ¿Sabías tú que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal? No sé si sabías eso. Y si comieron del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, comieron de un árbol de mezcla. Y esa mezcla está en el ser humano, aunque seas cristiano. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Pues ¿qué me está pasando? Y está hablando de esa concupiscencia que está ahí latente en el ser humano. Pero Dios no nos ha desamparado, sino nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo podamos vencer la concupiscencia, los apetitos. Y te lo pondría de esta manera: imagínate la gravedad, llámale la concupiscencia, es la gravedad.
La gravedad atrae todas las cosas al centro de la tierra. Con la gravedad estás atado a la tierra. Pero gracias a Dios que se inventaron los motores de propulsión a chorro y que ahora la gravedad se vence con esos motores y puedes hasta 700 pasajeros llevarlos flotando en el aire. Porque ya esa ley se logró dominar, esa ley por medio de otra ley. ¿Sí entiendes esto? Entonces es exactamente lo mismo en nosotros. Ahora ha venido el Espíritu Santo a darnos un poder por encima de la concupiscencia, que sí es real y está ahí, existe, pero nos ha dado el combustible. Ahora, si tú no tienes suficiente combustible, ese avión tarde que temprano tiene que aterrizar. ¿Sí entiendes esto? Pero si lo mantienes lleno de combustible, ese avión va a seguir y la tierra no tiene poder. Aunque quiere jalarlo, no va a poder jalarlo porque tiene suficiente propulsión, los motores, las máquinas, el combustible para sostener el vuelo a lo largo de todo el tiempo que requiera. ¿Sí me entiendes? Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, a eso se refiere aquí. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios viven aterrizados, viven aquí pegados en el suelo. Son terráqueos. ¿Sí? No tienen ellos acceso a lo que Dios nos ha ofrecido, de vivir una dimensión más alta. Ahora, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué puso ese versículo ahí? Porque dentro de la cultura está listo el corazón del hombre para engañar, un hombre engañar a una mujer, o una mujer engañar a un hombre, o un hombre engañar a su hermano y quitarle a su mujer, o una mujer engañar a su hermano y quitarle a su esposo. ¿Sí me entiendes esto? Entonces el apóstol está diciendo que nadie agrave ni engañe a ninguno de sus hermanos. Con todo el contexto anterior se está refiriendo a lo mismo. Está diciendo para llegar a hacer este tipo de pecados se valen de maquinaciones de engaño, seducciones, mensajes, y por medio de esto se logra la trampa, y que Dios es vengador del que lo haga. Está avisando, no lo hagan, porque hay un Dios que lo va a corregir, lo va a castigar. Entonces, mucho de eso hay en nuestro medio. Las principales novelas promueven eso, las películas lo promueven. Continuamente nos están enseñando, adoctrinando a que es normal, a que eso se vale. Y desde que vino Darwin para decir que venimos del mono y del chango, y él tiene varias changas, quiere decir que nosotros ya es natural, por naturaleza, como venimos de la evolución, también tenemos esa tendencia natural y que no hay que pelear contra ella, sino como eres de animal, pues déjale vuelo a la hilacha, busca tu changa. ¿Sí me entienden eso? Cuando entró esa idea a las universidades y al medio de la cultura y a los medios de comunicación y a los medios de difusión y a los medios de entretenimiento, cuando entró esa idea, se fortaleció de tal manera que el hombre ha ido cediendo terreno y diciendo, pues es natural, pues es normal, no pasa nada. Y lo van aceptando. Y lo único que están haciendo es desagradarle a Dios. Y cuando tú le desagradas a Dios, ¿sabes a dónde te lleva? Te alejas de Dios. De ahí que la pornografía desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso está estimulando áreas de tu vida que te van a llevar a alejarte de Dios. Nos aleja de Dios. Y entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? Bueno, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Y lo que se refiere a esto es, Dios no nos ha llamado a mezcla. Dios no quiere mezcla. Dios no quiere mezcla. Dios quiere pureza. Es lo que quiere Dios. Y cuando alguien mezcla, aquello se hace impuro, inmundo. ¿Sí estás entendiendo eso?
Y es mezcla. ¿De dónde viene la mezcla? Del bien y del mal, del arbolito que se comió allá. ¿Lo traemos nosotros? Sí, lo traemos nosotros. ¿Puedo eliminarlo? Sí, lo puedes eliminar. ¿Cómo lo puedo eliminar? En el momento en que recibes a Cristo y en el momento en que tú estás caminando con el Espíritu Santo y de la palabra y te alineas con ella y peleas la buena batalla que dice el apóstol Pablo. En el caminar de la vida, Dios no te ha llamado a inmundicia, te está llamando a santificación. Dios no te está llamando a impureza, te está llamando a pureza. ¿Sí entiendes esto? El árbol del bien y del mal trajo muerte al hombre, pero dejó el árbol de la vida ahí y puso una espada bailando alrededor del árbol. Y el que se acercara a esa espada lo iba a hacer picadillo. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo podemos acercarnos y tocar ese árbol y de hecho pertenecer e injertarnos a ese árbol, porque ahora Cristo es nuestro Señor y ahora pertenecemos al árbol de la vida. ¿Sí me entiendes esto? La espada ya no nos hace daño. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y está el árbol ahí en el huerto, disponible para los que somos de ese árbol y podemos acercarnos. Pero si nos ponemos en el plan de que yo quiero seguir con el árbol del bien y del mal, con la mezcla en mi vida, entonces tarde que temprano me va a mover en otra dirección. Y finalmente ese árbol de la vida, nunca fui del árbol de la vida. Dice Jesús que los pámpanos se caen, los toman y los lanzan al fuego. No estuvieron adheridos. Entonces lo que Dios quiere es que lo que Dios busca es tu santificación. ¿Qué quiere decir? Dios busca tu conexión con ese árbol de la vida, para que recibas del árbol de la vida la savia de vida que te va a mantener vivo en medio de un mundo muerto. Y es una batalla. Nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que es gratis. Jesús mismo fue tentado por el mismo diablo, fue llevado 40 días, fue probado y te lo dejó para que tú y yo viéramos lo que significa caminar en un mundo caído. No es fácil. Todos pasamos por la tentación, todos pasamos por la prueba, todos pasamos por donde la concupiscencia parece que va a dominarnos y nos va a empujar y nos va a tumbar. Así lo vemos. Y sin embargo, el Señor nos promete que Él estaría con nosotros y nos va a levantar y nos va a sacar adelante. Y esto es una batalla diaria. Por eso el apóstol Pablo mencionaba: he peleado la buena batalla. Ha sido una batalla. Es una batalla, no es fácil. Y uno de los asuntos principales es el área sexual. Es uno de los más serios, del cual la Biblia no lo esconde, lo trata abiertamente para que tú te des cuenta que existe este problema y sin embargo es manejable. Se puede conducir esta vida sexual correctamente para agradarle a Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. Ahora, ¿por qué esta área sexual? Porque somos un templo. Sí, dice aquí versículo 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación. Dios quiere que tu cuerpo sea el templo. El templo es el templo. Y Él no quiere otra cosa dentro de ese templo más que Él. Israel cometió el error de meter otros dioses adentro del templo. Eso se llama fornicación espiritual. Y en el mundo se llama fornicación cuando alguien anda metido aquí con otras personas. Eso se llama eso, así se llama. Pero lo que Dios dice es, lo que Dios espera y lo que Dios quiere de ti es santificación, ¿sí? Él quiere esa santificación. Dios no te ha llamado a inmundicia. No le eches la culpa a Dios porque caes. No le eches la culpa a Dios: Señor, ¿qué hago? Mira, no puedo. Pues sí, yo sé, yo también lo he clamado. Y sin embargo yo sé que Dios no nos desampara. Él dice: yo te he llamado a santificación, y si te llamé junto con la prueba, te voy a dar la salida. Te voy a levantar, te voy a guardar, te voy a proteger, te prometo esto. Yo no te estoy mintiendo, pero búscame. ¿Sí me entiendes esto? Pelea la batalla. Dios nos deja pelear la batalla. Si no nos deja así nada más al aire, de que la vida te va a pasar color de rosa. No, Él sabe lo que hay en este mundo. Y Él sabe que la travesía va a ser muy difícil. Y sin embargo, nos ha dado todo el equipo necesario para ganarla.
Eso es todo, así está. Versículo 8. Así que el que desecha esto, es decir, el que desecha agradar a Dios, el que desecha santificarse, el que desecha todas estas cosas, ¿sí? No desecha a un hombre, sino que está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En otras palabras, si nosotros no peleamos, no nos levantamos, no buscamos hacer la voluntad de Dios, si nosotros no nos esmeramos en vivir una vida de santidad, entonces estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Aquí dice, y Él nos ha dado su Espíritu Santo. Si está diciendo eso, está diciendo, no hay excusa. No hay excusa para que tú digas, no pude porque Dios no me ayudó. El Señor te está diciendo, sí puedes porque yo te di mi Espíritu Santo. ¿Están entendiendo eso? No hay excusa. No hay con que yo no puedo. No, sí puedes porque yo te di mi Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Y si su Espíritu Santo mora en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, sí te dio su Espíritu Santo. Él te avisa, Él te alerta, Él te da poder. Y ese poder no es nada más contra el diablo, es contra tu propia carne ese poder. Así de poderoso es el Espíritu Santo. Es contra tu propia voluntad, que tú te sientes que la voluntad la tienes atada y no puedes vencer. El Espíritu Santo desata tu voluntad, refuerza tu voluntad y la alinea a la voluntad de Dios y te ayuda a salir adelante. Y yo me estoy predicando a mí mismo, O sea, este mensaje necesitamos oírlo, necesitamos repasarlo, rumiarlo, entenderlo y saber que esto es lo que Dios nos dio. Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios te lo dio. Si tú no quieres hacerlo, no estás desechando a un hombre, estás desechando a Dios. Aquí Pablo se está poniendo ahí en la mira. Si tú no aceptas lo que yo te estoy diciendo, no me estás desechando a mí, apóstol Pablo, me estás desechando al Espíritu Santo que te está hablando. Es lo que está diciendo. Ahora, versículo 9. Ahora empieza a tratar un tema que también concierne a la vida de los tesalonicenses, que se parece mucho a la vida que hoy en día tenemos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Empieza aquí el apóstol, continuando con lo anterior. El hecho que tú leas estas escrituras, hay una conexión, no están separadas. Y la conexión es esta. Tú no estás llamado a hacerle daño a nadie. Tú estás llamado a hacer una bendición a todos. Y aquí está diciendo, el amor fraternal del que está hablando es que veas a tu prójimo como un hermano, como una hermana, y que tengas cuidado de no abusar de esa persona. De no abusar de esa persona. Cuando alguien toca a otra persona que no es su esposa, no es su esposo, estás tocando a esa persona como un hermano. Y del amor fraternal no tenéis necesidad que yo te lo diga, ya te lo dije, Dios lo ha dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor fraternal. Y dice, esto lo aprendimos de Dios. Dios nos ha dejado esa instrucción. Y entonces pone subrayando de ese amor que debemos de tener los unos a los otros. Y eso implica honor y respeto a la otra persona. Es honor y respeto a la otra persona. Y esa es una forma de amor fraternal. Amor entre hermanos, amor de hermanos. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Sí? Pero hermanos, les ruego que ustedes abunden en ello
más y más. Otra vez vuelve a decir la misma frase que veíamos ahorita en el versículo 2, en el versículo 1, que abundéis más y más. Bueno, aquí está hablando de la santificación. Ahora aquí está hablando del amor fraternal. Ese amor puede progresar. Es también progresivo el amor entre hermanos. El amor puede progresar de muchas maneras. Ahora va a conectarnos con otro terreno, y es el terreno de la provisión, del dinero, del trabajo, y empieza a conectarnos con otras cosas. Pero ese amor fraternal también puede progresar y debe de progresar de muchas maneras. Aquellos que no tienes simpatía, o que como que no hay mucha química, procura esforzarte más y más hasta que se logre una muy buena conexión de hermanos. No te alejes de él, no te escondas de él. ¿Sí me entiendes esto? Bien. Abunda más y más en ello. Progresa en ese amor fraternal. Versículo 11. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Aquí hay uno de los problemas. Probablemente era un problema en la iglesia de Tesalónica, que no estaban muy tranquilos, que digamos. ¿Por qué? Porque muy probablemente, y lo vamos a ver en la segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola, había gente ociosa, había gente que no estaba haciendo nada, y estaban trayendo intranquilidad a la comunidad, al grupo de cristianos. Y esa intranquilidad pues roba la paz, y ya no puedes soportar a esa persona, porque esa persona está causando un problema en medio de la comunidad, ¿sí? Y aquí dice: procura tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios. O sea, enfócate en lo tuyo, no te metas en otros asuntos que no son tuyos. No seas metiche, es lo que está diciendo. No seas metiche y no seas chismoso. Es lo que está diciendo. Es un problema que está tratando de abarcar en muy pocas palabras. El apóstol lo está abarcando desde problemas de relaciones sexuales y todo eso, hasta un problema de trabajo y un problema de comunión entre los hermanos, que está viendo que es un asunto, es una ensalada de problemas, porque hay de todo. ¿Sí? No todos tenían problemas sexuales, pero había unos que tenían un problema de trabajo, otros tenían un problema de metiches y otros tenían problemas chismosos. Y para Pablo era un asunto que se tenía que tratar en esta carta, y hablar con ellos y decirles: por favor, este amor fraternal se tiene que mantener más y más. O sea, no hables mal de tu prójimo. No hables mal de tu prójimo. No te metas en asuntos que no te incumben. No seas metiche. Aquí lo está diciendo. Ocuparse en sus negocios. Trabajen con sus manos de la manera que los hemos mandado. Aquí está diciéndonos aquí: trabajen con sus manos. En Hechos 20 el apóstol Pablo dice: estas manos me han bastado para proveerme. O sea, no ando ahí de pediche, no ando ahí metido ahí como una sanguijuela chupándole la sangre al otro, sino que estas manos me han servido. Está hablando de que cada quien tiene que tener su propio negocio, y tiene sus par de manos, las tiene que usar. Así está. En otra parte en Tesalonicenses dice: el que no trabaja, no come. O sea, te lo deja bien clarito. O sea, Pablo no anda batallando, pero parece que era un problema de la cultura, donde no le voy a echar tierra a los de Veracruz. Yo tengo muchos amigos queridos de Veracruz, pero como que la vida es muy tranquila en Veracruz. Se recogen frutos, y el mar y lo que tú quieras, y tenían fama de flojos. No es cierto, no lo son. Como nosotros tenemos fama de codos, no lo somos. Uno que otro sí, pero no todos. ¿Sí me entiendes eso? Pero lo que quiero que entiendas es que parece que tenían fama algunos de flojearla. Y aquí el apóstol Pablo está mandando una cartita diciendo: mira, yo te estoy hablando de lo que sé. Yo trabajo. Si me preguntas, yo hago carpas. Mi negocio es hacer carpas. Ese es mi negocio. Entonces te voy a hablar de algo de lo cual yo sé que tú no estás haciendo y necesitas hacer. Estas manos te tienen que valer para ayudarte a proveerte. Entonces ahí le está dando el consejo. Y dice:
trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente, es decir, no hagas tranzas, no hagas cosas indebidas, y que trabajes honradamente para los de afuera. ¿Cómo vamos a ganar al mundo si el mundo nos ve flojeando? ¿Cómo vamos a ganar al mundo si nos ve derrotados? O sea, ¿cuándo vas a comenzar? La gente va a decir, no hombre, ni loco me hago cristiano. Si son así, no hombre, no quiero saber nada, yo estoy mejor que ellos. Y esa fama el diablo la usa en contra del reino. Y si nosotros somos promotores del reino, ¿cuánto más debemos de cuidar ese aspecto de nuestra vida en cuanto a trabajar, ser ordenados, hacer las cosas correctamente y honradamente con los de afuera, no nomás con los de adentro, con los de afuera? Nos está viendo un mundo, tú estás en una vitrina. ¿Cómo haces el trabajo tú? ¿Cómo haces tus estudios? Los chavos que están estudiando en las escuelas, ¿estás haciendo tu tarea a tiempo? ¿Estás entregándola a tiempo? ¿La haces en orden? ¿O no la entregas? ¿O te copias ahí durante los exámenes? O sea, ¿qué tipo de testimonio estamos dando? Porque lo que hacemos va a hablarle a la gente de afuera, y la gente de afuera va a decir, ¿sabes qué? Estos son tremendos, son buenísimos. Yo quiero tener de esta gente conmigo. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso, especialmente con los de afuera. Ahí dice, y no tengáis necesidad de nada. Si tú trabajas y haces tu parte, créeme que no vas a tener necesidad de nada. Así está. El trabajo es una bendición de Dios, no es una maldición, es una bendición. ¿Sí? Bien, no vamos a tener que detener aquí, porque me voy a extender en el tema, entonces lo voy a dejar para la próxima semana. ¿Sí? Sí, mejor me espero, porque ya estoy aquí medio encarrilado y no, si me meto al otro tema y el otro tema está buenísimo, mejor me espero. Y los obligo a que vengan la semana que entra. Pero el otro tema es el que se refiere a la venida de Cristo y a la muerte, cómo interpretarla a la luz de la Escritura. ¿Y qué significa eso para nosotros? Pero ahorita esta parte, la primera parte, creo que fue bien valiosa, porque habla de la santidad, de la pureza, de eliminar la mezcla. Y yo quiero orar ahorita. Yo quisiera ponernos de pie, si son tan amables. Vamos a orar ahorita. Aún dentro de la iglesia tenemos este problema. Aquí es donde nosotros tenemos que estar depurándonos. Debe ser un horno de refinamiento aquí. El mensaje debe ser un mensaje de fuego para derretirnos, para convencernos de pecado y decir, ¿dónde estoy fallando, Señor? Perdóname. Yo no quiero ofenderte, no quiero fallarte, quiero agradarte. Yo quiero agradarte. Aquí dice de cómo agradar a Dios. Entonces yo quiero animarlos a que hagan una revisión, y terminando nuestra reunión, ustedes en sus propias vidas. Esto terminamos aquí y allá afuera nos están esperando los tiros, ¿verdad? Y ahí es donde cada quien tiene que mantener en alto lo que tiene que mantener en alto, y reconocer que hay áreas que son vulnerables, que son débiles, que no las hemos fortalecido lo suficiente, y ahí es donde tenemos que empezar a dar cuentas y decir, ¿sabes qué? Estoy fallando en esta área, y buscar ayuda, especialmente en el liderazgo, que se ore uno por otro para sacar adelante. Algunos cargan con cosas en sus mentes como clavos en la cabeza, así de cosas que han sucedido, y no puedes librarte de ellas. Sientes que no has podido ser libre en esa área, pero el Señor nos ha dicho que Él te dio su Espíritu Santo, y Él ve tu lucha, y Él sabe esa necesidad. Y si te dio su Espíritu Santo, aquí lo está diciendo, no te alejes de Dios, agrada a Dios, acércate a Dios y haz lo que a Dios le agrada. Condúcete honradamente delante del Señor, y no deseches lo que Dios te está diciendo, sino lo que Dios busca es tu santificación, y Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar. Dios busca tu santificación. Dios, la voluntad de Dios es tu santificación. Esa es su voluntad. Sí, cierra tus ojos ahí por un momento. Señor, en el nombre de Cristo venimos delante de ti todos juntos
al trono de tu gracia. Entre nosotros sabemos que se mueve tu Espíritu Santo, Señor. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que ayudes a los que están en batalla, a los que están en lucha con la concupiscencia, con la inmundicia. Y en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo venga y que se haga tu voluntad en nosotros. Y tu voluntad es nuestra santificación. Hágase tu voluntad esta noche aquí en la tierra como en el cielo. Tu voluntad es nuestra santificación. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Despeja de nuestros corazones toda inmundicia, de nuestros pensamientos, de toda cosa que hubiéramos hecho contraria a tu voluntad, que hubiera ofendido tu corazón, que lo hubiera contristado tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias que podemos vencer todas estas cosas y alinearnos a ti, porque esta es tu voluntad, nuestra santificación. Esto es lo que tú esperas encontrar cuando vengas por tu pueblo, una iglesia limpia, una iglesia inmarcesible, no marchita, una iglesia pura. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que esto haya entre nosotros. Señor, sabemos que tú eres vengador de todo esto, de todo lo que no pudiera agradarte. Y no queremos esa venganza sobre nuestras vidas. No queremos perder la carrera. No queremos, Señor. Queremos caminar, queremos levantarnos y caminar pacientemente la carrera que nos toca correr aquí en la vida hasta que tú vengas por nosotros. Señor, oro por los que se han dejado llevar por la tempestad. Señor, que tú detengas esa tempestad y liberes a los que están enredados en el remolino del mundo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oro, Señor, que podamos progresar en la santificación. Ayúdanos a progresar, Señor, a avanzar más y más en esa santificación. En el nombre de Cristo oramos que haya santificación en nosotros, una depuración del fuego de tu Espíritu Santo que está refinando y quemando la inmundicia y dejando solo oro puro en nosotros, Señor. Queremos oro puro en nuestros corazones, la pureza de tu presencia en nosotros, la pureza de nuestros pensamientos, la pureza de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos, nuestros pies, todo lo que somos, que esté depurado por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias que este fuego puede romper cadenas, puede romper ataduras, puede romper adicciones y vicios. En el nombre de Jesús, Señor, ven con fuego sobre la cabeza de tus hijos ahora mismo, como pasó en Pentecostés, Señor. Y esas lenguas de fuego, Señor, era una forma de depurarlos. Los estabas purificando, los estabas santificando con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Depúranos, Señor, depura nuestras vidas desde adentro hacia afuera, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a hacer un testimonio a los de afuera, a los del mundo, que vean que corremos en otra dirección y que hablamos de otra manera y que actuamos de otra forma y pensamos de otra forma más excelente, en el nombre de Jesús, Señor. Una excelencia en nuestra vida, Señor. Una vida de santidad, Señor. Una vida de pureza, en el nombre de Jesús, Señor. Que salga toda la basura con escobas de destrucción, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora los que estamos aquí, cada uno ahí en voz baja, puedes decirlo, puedes confesar tu pecado delante del Señor. Puedes confesar esa área que no has podido vencer, que estás tropezando, que has caído ahí, en el nombre de Cristo. Empieza a hablarlo en voz baja delante del Señor. Háblalo ahí.
Clama ahí delante del Señor, busca y que se oiga esa palabra que sale diciendo: Señor, perdóname, te he fallado en esto, he pecado en esto. En el nombre de Cristo renuncio a esto. En el nombre de Jesús, Señor. Defiende a tu pueblo, Señor. No desampares la obra de tus manos, Señor. Y cumple en cada uno tus propósitos, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el fuego de tu Espíritu que está quemando adentro de nosotros, que arde, y que estos espíritus inmundos no toleran y no soportan y sueltan y se van. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quedamos. Nos vemos el viernes. Tenemos reunión de oración. Y vale la pena que lean el capítulo 9 de Ezequiel. Léanlo ahora en la noche antes de acostarse. Léanlo a ver si pueden dormir. Lean el capítulo 9 de Ezequiel para que se den cuenta lo que Dios está buscando. Dios está buscando quienes gimen.